Bienvenidas a mi programa Meditación 633, donde bien tempranito por la mañana voy por ahí meditando en voz alta mientras tú me acompañas. La meditación de la semana de hoy es Mujer, termómetro nacional. Si eres nuevo al canal, suscríbete para recibir notificaciones cada semana sobre alguno que otro tema original, sobre mi punto de vista acerca de muchos temas, los cuales he dividido entre meditaciones y distracciones. Las meditaciones son un poquito más serias con algo de jocosidad. Y las distracciones son básicamente más jocosidad. ¡Chiste! El objetivo principal del programa siempre ha sido poder educar. Porque tengo muchas amistades que por lo regular vienen a mí a pedirme consejos. Y como siempre estoy pensando, pues he decidido hacer un canal al respecto. La otra razón es precisamente porque en el internet, en YouTube, cuando se trata de canales latinoamericanos, siempre son de chiste. Entonces quise traer algo un poquito más serio, usando chistes y jocosidad para mantener tu interés, el interés de ustedes. En fin, mujer como termómetro nacional. ¿Por qué regularmente hablo de temas acerca de la mujer? O traigo temas en que la palabra mujer está encabezada. Porque yo creo que las mujeres son extraordinariamente importantes. A mi parecer, el hombre, cuando fue creado por Dios, fue el prototipo de la humanidad. La primera fase de un proyecto, cuando traes un producto y ese primer producto ensamblado viene siendo el prototipo. La mujer fue el producto final. Meditando yo, tuve la epifanía de encontrar que la mujer viene siendo tan y tan importante para la humanidad y para la sociedad, que son un termómetro para cada nación en la que se encuentra. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en los países desarrollados, que se catalogan como desarrollados, no solamente por su economía y las facilidades de empleo, pero también por sus niveles de mortalidad y natalidad, entre otros aspectos. Mas también hay otro común denominador: el estado mental individualista de las mujeres dentro de esa nación. Me explico. En los países desarrollados, las mujeres no dependen de un hombre para absolutamente nada. Vuelvo y repito. No necesitan de un hombre para que la mantenga, para que la represente, para que la dirija, para ser su sustento. En los países desarrollados, una mujer puede tener tanto o aún más poder que un hombre, porque precisamente el hecho de ser desarrollados, la capacidad de entendimiento de que la diferencia de género no interviene en la importancia de un individuo. En los Estados Unidos de América es bien sabido que en las universidades, la población de una universidad están mayormente conformadas por mujeres, independientemente de la cantidad de hombres en un lugar en específico versus la cantidad de mujeres. Incluso en muchas familias, la mujer es la única profesional titulada. Y en muchas familias existen lo que se llaman los stay-home dads, los padres que se quedan en casa, donde los papeles se invierten y el hombre, el padre, se queda atendiendo a los niños en la casa, manteniendo la casa, mientras la mujer trabaja. En los países subdesarrollados, las mujeres calculan el valor de un hombre como hombre en base a lo que tiene, sea un negocio, un trabajo, un buen vehículo, porque si no tienes una buena base económica, o por lo menos no tienes con qué mantenerla, ni lo intentes. Y sé que este quizás sea un tema un poco divisorio, porque habrán personas que van a estar de acuerdo conmigo y otras que no. Un país de donde la palabra chapeadora, de donde es originaria la palabra, obviamente tiene sus problemas. De ahí nace la epifanía de que las mujeres son un común denominador que ayudan a determinar el estado de desarrollo de la nación en donde te encuentras. Porque en muchos países subdesarrollados, el hombre regularmente gana más. Las mujeres solamente pueden trabajar hasta cierta edad, incluyendo a los hombres también. Pero en los países subdesarrollados, las mujeres después de cierta edad no trabajan, porque son elegidas más bien por su belleza que por su capacidad de hacer la tarea que implica dicho trabajo. También sucede y viene a ser el caso de que el hombre es el único que trae dinero a la casa.
el que pone la comida sobre la mesa. También existe en los países subdesarrollados una condición mental conocida como machismo, que no solamente proviene de los hombres, sino también de las mujeres. Y nació el tema, video anterior, mujeres machistas. En el tema que estamos hablando, un hombre que no provee para su familia no es hombre. Pero en muchos casos hay razones por las cuales esto sucede. De que ese nivel de hombría se mide en base a qué cantidad de cosas ese hombre trae a la casa, por lo cual es juzgado. En los países subdesarrollados también se ve que las mujeres se valen de artimañas para atraer hombres en buenas posiciones financieras, porque crecen con la mentalidad de que necesitan ser bonitas y atractivas para atraer un hombre que las mantenga y las cuide, casarse y tener hijos, lo cual también es otra cosa que es muy común en países subdesarrollados. La idea de que una mujer solamente vale, la idea de que la única función de una mujer es casarse y tener hijos. Tanto así que muchas mujeres duran de que cada vez que van a un lugar entre familia, la primera pregunta que le hacen es ¿cuándo vas a tener hijos? Porque le inculcan desde pequeñas de que las mujeres tienen un periodo de expiración y crecen con esta falacia, una programación mental que no pueden estar solas, necesitan un hombre que las mantenga y las cuide. Sucede bien ser el caso de que tienen hijos a temprana edad y no tienen la habilidad de poder concluir sus estudios o empezar sus estudios y se dedican a ser mamás. En los países desarrollados, la última cosa en la mente de una mujer es tener hijos. La mayoría, su enfoque es prepararse y conseguir un buen empleo, precisamente para no depender de nadie. Entonces de ahí surge el tema de que las mujeres son un termómetro nacional, porque según ellas piensan, por su gran importancia en la sociedad como mujeres, afectan por completo toda una nación. Y ahí reside la importancia tan enorme de la mujer en la sociedad, porque dependiendo de que así como ella piense, así mismo se refleja. En los países subdesarrollados, las mujeres se enfocan mucho en su look, independientemente de qué tan pobres sean. Dejan de comer para poder verse bien y aparentar que tienen un estilo de vida muy lejos de la realidad. En contraste con los países desarrollados, existe también eso, pero no es el enfoque principal. Pero la diferencia cultural en la forma de pensar de las mujeres, a mi parecer, directamente proporciona al estado de desarrollo de toda una nación. Y este ha sido el tema de la semana. Deja tu comentario. Dime tú qué piensas acerca de mi meditación de la semana. Suscríbete. Clique la campanita para recibir notificaciones cada semana cuando bajemos videos. Y sígueme por Instagram. Y esto ha sido todo por hoy. Bendiciones mil, prosperidad, paz y amor del bueno para ti.